Vamos a comenzar nosotros a estudiar el domingo que viene, si el Señor permite, ¿no? La segunda epístola que Pablo escribió a Timoteo. Habíamos prestado atención a la primera hace un tiempo, vamos a comenzar con la segunda. Pero los domingos que celebramos la Cena del Señor vamos a pensar en algún atributo de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar con la soberanía de Dios. Bueno, Salmo 103, como para introducirnos, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bueno, una invitación aquí a adorar al Señor por cuanto Él es sencillamente soberano, ¿no? Hay términos, hermanos, expresiones que los creyentes utilizamos muy a menudo, ¿verdad? En nuestras conversaciones con otros cristianos, o a lo mejor con gente que no conoce al Señor, también, con los de afuera podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, estaré orando por eso. Solemos decir así, ¿no? Está bien, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos. Decirlo y no hacerlo tampoco ayuda mucho. Y bueno, hermanos, son los últimos tiempos, ¿no? Expresiones. Hay que esperar en el Señor. Esta nos gusta. Dios proveerá. Bueno, no sé si nos gusta, es como un manotazo, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Dios tiene el control, ¿no? Todo obra para bien. Está bien eso. Él es el médico de los médicos. ¿Podemos decir así? Bueno, y otras más seguramente. Pero cuando algo se vuelve tan pronunciado, hasta que se convierte en un cliché, podríamos decir, algo trillado, ¿no? Como que de alguna manera pierde el impacto, la profundidad que esa verdad transmite. Por ejemplo, noten esta última cita de dichos que solemos pronunciar. Dios es soberano, sabe lo que hace. ¿Escuchaste o dijiste eso, no? Yo sí, seguro. Ahora, hermanos, nos hemos puesto detenidamente a pensar qué significa que Dios es soberano y también las implicaciones que eso debería tener en nuestras vidas. Si Dios es lo que afirmamos que es, lo que la Escritura revela, mejor dicho, ¿no? Y lo creemos, nuestras vidas no pueden ser las mismas. Nunca. Es imposible que no experimentemos una transformación ante semejante verdad, hermanos. Paz en el corazón, calma en la tormenta, contentamiento, asombro por Dios, seguridad de salvación, esperanza para la muerte, entre otras cosas. Siempre y cuando creamos lo que estamos afirmando, ¿no? Porque es muy común también subirnos al tren de las afirmaciones cristianas y llevar una cultura evangélica sin creer con nuestro corazón lo que nuestros labios afirman. Pasa también, ¿no? Pero cuando esas verdades, hermanos, que la Biblia enseña en cuanto a Dios, las crees y las masticás, son verdades que irrumpen en nuestro modo de vivir. Y no somos los mismos y no vivimos igual. Y en esta verdad quisiera que nos detengamos hoy a pensar, ¿verdad? A meditar. Dios es soberano y sabe lo que hace. Y deseo que al abrir, obviamente uno tiene ese deseo al predicar, que al abrir de la Escritura deje de ser una frase trillada y se convierta en una verdad que creemos, vivimos y nos transforma. Conocer a Dios, hermanos, como Él es, como se nos ha revelado a través de la Biblia, sin duda que impactará nuestras vidas, ¿sí? Lo ha de hacer. Ahora, como para introducirnos, antes de abordar este atributo de Dios, su soberanía, es necesario aclarar algunas cosas antes, ¿no? Que también vale para cuando veamos los otros atributos. Primero quiero decir que no debemos tomar los atributos de Dios aislados, es decir, separados uno del otro, porque estos atributos no están en tensión ni son contradictorios, sino que forman una unidad
armónica. Por ejemplo, si tomás el atributo, el amor de Dios, ¿no? Como ejemplo, que es uno que por lo general hasta los incrédulos mencionan, hasta para argumentar a favor de una relación pecaminosa. No, pero Dios es amor y Jesús vino a dar un mensaje de amor. Pero si tomás ese atributo e ignorás su justicia, entonces no estás hablando del amor bíblico, sino de puro sentimentalismo. Un amor que vos mismo te inventaste, ¿no? El mismo Dios que ama también es santo y también se aira. La ira de Dios, este es uno de sus atributos también. Y digo esto porque al tratar este atributo de su soberanía, podremos llegar a pensar que a lo mejor nuestra voluntad y nuestra responsabilidad queda obsoleta. De alguna manera como que nuestra mente no puede conciliar ambas verdades. O Dios es el soberano o nosotros no somos responsables. Pero como que las dos juntas no van. Déjame darte un ejemplo de esto. Este edificio se prende fuego. No sé, se prendió fuego, las alarmas no sonaron. Y nosotros razonamos, vamos a quedarnos quietos porque el Dios soberano, a través de su providencia, es quien ordena esto. No haremos eso, ¿no? Vamos a empezar a salir corriendo y nos llevamos por delante porque, bueno, tenemos responsabilidad y tenemos una voluntad. Como siempre digo, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. O, en palabras de Wayne Grudem, la Biblia no nos explica exactamente cómo Dios combina su control providencial con nuestras decisiones voluntarias y significativas. Pero en lugar de negar una cosa o la otra, simplemente porque no podemos explicar cómo ambas pueden ser verdad, debemos aceptarlas las dos en un intento de ser fieles a la enseñanza de toda la Biblia. Que no lo entiendas no significa que no lo puedes creer. Si la Biblia lo enseña, palabra de Dios, debemos creer. Dios es soberano. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones, ¿sí? Dicho esto, ya podemos iniciar. Lo primero es definir soberanía. ¿Qué estamos diciendo cuando nos referimos a que Dios es soberano? Bueno, no estaría mal como primera medida a lo mejor recurrir a un diccionario bíblico y, bueno, buscar una definición. Lo voy a hacer en momentos. Pero la misma Biblia, a través de sus historias y declaraciones, nos guiará a una respuesta satisfactoria. Voy a ir a muchos versículos, si ustedes quieren lo escuchan, o si está hábil, lo busca también. En Daniel 4, un rey llamado Nabucodonosor, la mayoría conoce la historia, ¿verdad? Se exaltó, Dios lo humilló, bueno. Él hizo una declaración posteriormente, después de haber sido humillado, ¿no? Que nos da una respuesta a esta pregunta. Daniel 4:35, él palpa este atributo, ¿verdad? En primera persona. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, Dios, ¿no?, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Desglosando el versículo, la soberanía es algo que afecta o en un aspecto corresponde enteramente a la deidad, ya que comparados con él, los hombres son como nada, ¿verdad? Ha habido, bueno, no sé si hoy también puede ser, hombres que se han llamado soberanos. Obviamente su soberanía nunca fue absoluta y estaba completamente limitada, ¿no? Luego, si Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra, esto implica que el alcance de su soberanía es absoluta, ¿no? Abarca todo. Finalmente, notamos que lo hace sin oposición ni restricción externa en su creación y sus criaturas. Nadie puede oponérsele y decirle, ¿qué haces? ¿No? Si eso pasara, él no sería soberano, pero nadie puede decirle eso. En la misma dirección, hermanos, van los Salmos 115:3 y 135:6, respectivamente. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Y por último, otra declaración impresionante en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Con estos versículos ya podríamos dar una definición. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que la soberanía de Dios es el atributo divino por el cual Él ejerce pleno control, autoridad y libertad absoluta sobre toda la creación. Nada ni nadie puede impedir, cuestionar o alterar su voluntad. Él actúa conforme a su propósito eterno, con justicia perfecta y sabiduría infinita. Estamos hablando de un dominio absoluto de Dios sobre todo lo creado, ¿no? La creación y sus criaturas. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y cómo quiere. Por eso es soberano, ¿no? Actualmente podemos sondear las páginas de las Escrituras para ver cómo se desarrolla su soberanía y en qué áreas, ¿no? Comenzamos con el Antiguo Testamento. En sus primeras líneas podemos observar el ejercicio de la soberanía de Dios como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Solo un Dios soberano, hermanos, que no depende de nada preexistente, puede crearlo todo. Además, ¿saben qué es interesante el verbo hebreo que se utiliza para crear? Bara, ya que, según una definición del diccionario expositivo White, este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Solo Él puede crear en el sentido que está implícito en bara. El verbo expresa creación de la nada, es nihilo, una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación en escala cósmica. Ahora, Dios no solamente ejerce su soberanía en la creación, hermanos. La Biblia también afirma que Dios gobierna la historia de la humanidad según su propósito, desde los acontecimientos comunes y corrientes en la vida de las personas hasta el surgimiento, las relaciones y la caída de las naciones. Ahí estuve citando otra definición del diccionario Holman. Ahora, con respecto a su gobierno soberano en los acontecimientos comunes y corrientes en las vidas de las personas, esto es algo, ¿verdad?, que se ve claramente en sus obras providenciales. Nosotros estuvimos estudiando hace un tiempo el libro de Ruth y allí vimos cómo Dios se metía en la vida de las personas, acomodando aún ciertos encuentros que para nosotros pueden resultar casuales, ¿no? Se ve también encaminando para bien los asuntos de sus siervos, como el caso de José, muy conocido, Génesis 50. Bueno, ya mencioné encuentros casuales que ayudan a sus propósitos, como el libro de Ruth, el libro de Esther también, aún alimentando milagrosamente a sus mensajeros, como el caso del profeta Elías. La Escritura dice que los cuervos le traían el alimento y él bebía del arroyo, Primera Reyes 17, o proveyendo diariamente el maná para su pueblo. Dios está ejerciendo su soberanía, logrando también que el aceite de la tinaja no se acabe, como el caso de la viuda. En fin, es cierta la afirmación que leímos del Salmo 135. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, justamente porque es soberano. Teólogo ya fallecido Millard Erickson, en su teología sistemática, afirmó: la soberanía de Dios incluye lo que se consideran sucesos accidentales de la vida. Proverbios 16:33 dice: las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Esto queda reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando el barco en el que Jonás viajaba hacia Tarsis se vio envuelto en la gran tormenta, los marineros echaron suertes, ¿recuerdan?, para ver quién era el culpable de que les hubiera sobrevenido ese mal. El Señor utilizó ese sistema para escoger a Jonás, ¿no? ¿Recuerdan eso? Cuando los primeros creyentes buscaban a alguien para reemplazar a Judas en el círculo de los apóstoles, propusieron a dos:
Y después oraron para que Dios les mostrase cuál de los dos, Barsabás o Matías, era el elegido. Lo echaron a suertes y esta recayó en Matías, y él fue el que se unió a los otros 11 apóstoles. Incluso, continúa el autor, el homicidio involuntario se considera dirigido por Dios. Fijémonos en la manera en la que se describe la ordenanza del homicidio involuntario en Éxodo 21:13. Pero el homicida que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, puede huir a una ciudad a refugiarse. Esta es una clara indicación de que Dios controla todas las circunstancias de la vida y de que nada es por pura casualidad. Fin de la cita, ¿no? Ahora, como dije alguna vez, esto no significa que usted puede salir de acá, va al bingo que está en la plaza principal y tira los dados. Total, el Proverbio 16:36 dice, las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. No, porque esa no es una aplicación válida. Pero sí puedes pensar en el hecho de que cuando se te perdió algo y nunca más lo encontraste, Dios en su soberanía guió para que eso fuera de esa manera. Claro, por supuesto. Cuando justo llegabas a la parada y el colectivo arrancó y el chofer ni te vio, eso no se escapó del control providencial de Dios. Él es soberano. Vos le dijiste de todo al chofer, pero no deberías, sino en pensar que Dios sabe, por alguna razón que nosotros no sabemos en ese momento, por qué lo hizo así. Eso es ejercer su soberanía a través de sus obras providenciales. Ahora, casi sin necesidad de mencionarlo, ya podemos ver algunas o muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida que surgen del hecho de que Dios es soberano. Cuando te ibas a atender a la clínica y algo pasó que no pudiste hacerlo, el doctor no vino, te cancelaron el turno, se cortó la luz, la secretaria estaba durmiendo, u otra cosa. En lugar de patear todo y arreglar y agarrártela con la mujer del mostrador, podrías pensar en que nada sucede por casualidad. Hay un Dios soberano haciendo su voluntad. Él irrumpe en nuestras vidas, hermano. ¿Vieron cómo creer esto ya tiene incidencia en nuestras vidas? Y podemos tomar las cosas de otras maneras, ¿no? Una vez leí en las redes una publicación muy interesante. Tenía otra dirección, ¿no? Pero aplica lo que estamos diciendo. Se titulaba "No te enojes ni te frustres". Contaba esto. Después de los atentados del 11 de septiembre, ¿recuerdan? Año 2001, las Torres Gemelas, ¿sí? ¿Saben, no? Una empresa que tenía sus oficinas en el World Trade Center invitó a sus ejecutivos y empleados que por alguna razón habían sobrevivido al ataque para compartir sus experiencias. La gente estaba viva por las razones más simples. Eran pequeños detalles como estos. Al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día de kinder de su hijo. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo. A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en la que había un accidente. A otro sobreviviente se le fue el autobús. Alguien se tiró comida encima y necesitó el tiempo para cambiarse. Uno tuvo un problema con su auto que no arrancó. Otro regresó a contestar el teléfono. Otra tuvo un bebé y otro no consiguió un taxi. Pero la historia que más impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia por una curita y por eso está vivo hoy. Eso es todo. ¿Notan la soberanía de Dios, hermano? A través de su providencia en los detalles cotidianos de la vida. Ahora, la soberanía de Dios no está solamente en aquellos que se salvaron, que salvaron sus vidas, sino en aquellos que también murieron. Un Dios soberano condujo todos los acontecimientos. No hay otra manera, hermanos. Así es. A veces no entendemos sus propósitos, pero no podemos cuestionarlo, porque Él hace como quiere y sabe lo que hace, ¿no?
Dijimos también que su soberanía se manifiesta en el surgimiento, las relaciones y la caída de las naciones. Noten esto en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Aún a reyes que no eran del pueblo de Israel, ¿no? Dios los llamó mi siervo, como por ejemplo a Nabucodonosor, mi ungido, a Ciro de Persia, ¿no? Estaban en sus manos y él de alguna manera los encaminaba para sus propósitos. Nuestro Dios es el soberano, no de una nación, sino de todo lo creado. Esta misma verdad la vemos en el Nuevo Testamento, Romanos 13, 1 y 2. Escuche esto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Un ejemplo también contundente, en Juan capítulo 19, Jesús está frente a Pilato. Le dijo al gobernador, quien ostentaba poder y autoridad: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Tal autoridad le fue delegada soberanamente por Dios para que él cumpla sus propósitos a través del gobernador. Dios es soberano. Hagan bien las cosas, hagan mal las cosas, Dios estableció soberanamente a esas y a estas autoridades. Por eso no está bien, queridos hermanos, que los creyentes nos levantemos, despotriquemos contra las autoridades del país cuando no son de nuestros políticos favoritos, ya que Dios en su soberanía los estableció en este país para que nos sujetemos y para que Él lleve a cabo sus propósitos. Dios es soberano en los cielos y en la tierra. Él gobierna todo, hermanos. Bueno, el Nuevo Testamento, lo observado aquí en el Antiguo Testamento se hace patente también en el Nuevo. El mismo Dios ejerce su soberanía en la persona del Hijo, siendo este creador y sustentador de lo visible e invisible. Noten Colosenses 1, 16 y 17. Hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos también la soberanía de Dios en la persona del Hijo, cuando Él ordena a la creación. ¿Recuerdan que dijo: calla, enmudece al mar que se embravecía, a los vientos? Eso es porque Él es soberano, eso es un ejercicio de su soberanía. ¿Quién puede ordenarle al viento que se calme? Solo un Dios soberano. Vemos también su soberanía cuando multiplicó el pan, Mateo 15, teniendo también control sobre los pajarillos que caen a tierra, Mateo capítulo 10. Eso es alguien soberano, ¿verdad? Él sabe y Él lo permite, Él lo ejecuta y lo lleva adelante. Potestad también sobre los demonios, potestad sobre las enfermedades. Impresionante. Ahora, hay algo de esa soberanía que puede apreciarse de una manera más clara en el Nuevo Testamento, hermanos. A lo mejor lo ves también en el Antiguo, pero no con tanta claridad, ¿no? Y es el hecho de ver los sufrimientos de Cristo y la redención del hombre. Lo primero, todos sabemos que Jesús fue matado por hombres malvados, ¿verdad? Sabemos eso. Sin embargo, esto respondía al plan soberano de Dios para redimir a la humanidad caída. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El capítulo 4, 27, 28.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El hombre tuvo su cuota de responsabilidad, ¿verdad? Ellos mataron a Cristo, pero todo respondía al plan soberano de Dios. Ahí vemos ambas cosas juntas, ¿no? Soberanía y responsabilidad. También sus sufrimientos fueron determinados antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí va, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y así también su triunfo sobre la muerte resucitando, Hechos 13. Ahora, es cierto, en el Antiguo Testamento se anticipaba esto. Isaías 53 habla de los padecimientos de Cristo, Salmo 34, Zacarías 12. Sin embargo, no fue hasta la entrada del Nuevo que se ve esto con su esplendor y, bueno, su cumplimiento, ¿no? Lo segundo, la soberanía de Dios en la redención del hombre. El hombre fue responsable de desobedecer a Dios voluntariamente allá en el huerto del Edén, ¿no? Pero Dios predestina la redención. Esa palabra ha causado mucha controversia, predestina, pero eso enseña la Biblia. Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es soberano en la redención del hombre. Y hay más. Dios llama eficazmente a los redimidos. Juan 6, 37 y 44, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Luego, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hechos 13, 48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Solo un Dios soberano podía idear semejante plan y llevarlo a cabo, ¿no? Por eso Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Dios es soberano sobre la creación, sobre sus criaturas. Dios es soberano en la muerte, padecimientos, resurrección de Cristo, en la salvación de los hombres. Sobre todo, soberano. Y es lindo que Dios sea soberano. Me gustaría citar también algunos aportes de teólogos ya fallecidos. El mensaje surge de se me fue la palabra de la mente, de un ensayo investigativo que hice y por eso tengo las citas acá, ¿no? Charles Scott dice, esta soberanía se ejerce primero al establecer las leyes físicas y morales por los cuales deben ser gobernadas todas las criaturas. Segundo, en determinar la naturaleza y poderes de los diferentes órdenes de seres creados y en asignar a cada uno su esfera apropiada. Tercero, en designar a cada individuo su posición y lote. Escuche esto. Es el Señor quien fija los límites de nuestra habitación. Nuestros tiempos están en sus manos. Él determina cuándo, dónde y bajo qué circunstancias nacerá, vivirá y morirá cada individuo de nuestra raza. Las naciones, no menos que los individuos, están así en manos de Dios, quien les asigna su herencia en la tierra y controla su destino. Cuarto, y agárrese acá. Dios no es menos soberano en la distribución de sus favores. Él hace lo que quiere con lo suyo. Da a unos riquezas, a otros honra, a otros salud, mientras que otros son pobres, desconocidos o víctimas de enfermedades. Y acá pateamos todo. A algunos se les envía la luz del Evangelio, otros quedan en la oscuridad.
Algunos son llevados por la fe a la salvación, otros perecen en la incredulidad. A la pregunta, ¿por qué es esto? La única respuesta es la dada por nuestro Señor. Sí, Padre, porque así te parece bien. Qué lindo. Esa es la esfera de la soberanía de Dios a la cual nos resistimos un poco, los hombres, ¿no? Y vanamente. Porque ¿qué ganamos cuestionándole y resistiéndolo? Más bien deberíamos recibirla con gozo y humildad, aceptando que Él sea Dios soberano. Continúa el mismo autor. Esta soberanía de Dios es la base de la paz y la confianza para todo su pueblo. Se regocijan de que el Señor Dios omnipotente reine, que ni la necesidad, ni el azar, ni la locura del hombre, ni la malicia de Satanás controlan la secuencia de eventos y todos sus resultados. La sabiduría, el amor y el poder infinitos pertenecen a Él, nuestro gran Dios y Salvador, en cuyas manos ha sido encomendado todo el poder en el cielo y en la tierra. Me anima, hermanos, declaraciones de este tipo, porque es lo que la Escritura enseña en cuanto a Dios, ¿verdad? Una soberanía absoluta. Hay gente por allí echándole culpa al diablo, arrebatándole cosas. ¿Por qué? No es soberano, Dios es soberano. Él lo es. Más atrás, siguiendo con mis citas, en el siglo IV, teólogos como Agustín de Hipona afirmaban una soberanía de Dios absoluta, sobre todo en lo concerniente a la salvación. El mismo autor que cité hace mención de eso. El agustinianismo se basa en la asunción de la soberanía de Dios. Supone que le corresponde a Él, en virtud de su propia perfección, en virtud de su relación con el universo como su creador y conservador, y de su relación con el mundo de los pecadores como su gobernante y juez, tratar con ellos según su propio placer. Que Él puede perdonar legítimamente a algunos y condenar a otros. Puede dar legítimamente su gracia salvadora a uno y no a otro. Y por lo tanto, que es de Él y no del hombre, que uno y no otro se hace partícipe de la vida eterna. Fin de la cita. No destruye una declaración, sino, como se dice ahí, nos rompe todo, ¿no? Más de uno debe tener ganas de pegar un grito, a lo mejor, ¿no? Al cielo. Entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y la respuesta cabizbaja es sí. Sí. Tiene potestad porque es soberano. Bueno, muchos años después, en el siglo XVI, en el periodo de la Reforma Protestante, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, fueron grandes defensores de este atributo divino. Y no solo en el ámbito de la salvación, sino en los asuntos menores y cotidianos. Así lo deja ver Calvino en sus aportes de la institución de la religión cristiana. Si alguno cae en manos de ladrones o se encuentra con bestias feroces, si por una tormenta se pierde en el mar, si la casa de algún árbol se cae y lo agarra debajo, o si otro, errante por el desierto, encuentra remedio para su necesidad, si llega a puerto traído por las mismas olas, escapando milagrosamente a la muerte por un dedo, todos estos sucesos, tanto los prósperos como los adversos, la razón carnal los atribuye a la fortuna. Pero cualquiera que haya aprendido por boca de Cristo que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, buscará la causa mucho más lejos y admitirá como cierto que todo cuanto acontece está dispuesto así por secreto designio de Dios. Fin de la cita. Bien, como siempre está bueno también pensar en cómo autores de muchos años atrás, que fueron regalos de Dios a la iglesia, pensaban en cuanto a la soberanía de Dios, ¿no? En la lista no podría faltar Charles Spurgeon, ¿no? Yo creo que cada partícula de polvo que baila bajo los rayos del sol no se mueve ni un átomo más ni menos de lo que Dios desea.
que cada partícula de spray que se lanza contra el barco de vapor tiene su órbita definida, así como el sol en el cielo, que la paja de la mano de la hiladera es dirigida como las estrellas siguen su curso. El desliz de un pulgón sobre el capullo está tan fijo como la marcha de la devastadora pestilencia. La caída de las hojas de un álamo está tan plenamente ordenada como el volteo de una avalancha. Bueno, este hombre también creía, ¿no?, una soberanía de Dios absoluta. Nosotros vemos caer una hoja y decimos, mirá, el viento la tiró ahí. Pero no, Dios ordena todas las cosas. Y es lindo, hermanos, saber que Dios es soberano. Pero ciertamente en líneas generales hemos visto la soberanía de Dios en aspectos positivos, vamos a decir, ¿no?, de la vida. Pero en aquellas que son negativas se ejerce la misma soberanía. Volviendo a las primeras citas, la declaración de Nabucodonosor. Él dijo algo hermoso sobre Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Impresionante. Pero él reconoce eso después de haber sido humillado por Dios, después de que Dios lo enloqueció por 7 años y se comportaba como un animal y comía hierbas como los bueyes. Estoy citando Daniel 4:33, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. El Dios soberano humilló a este hombre de esa manera porque él se había enorgullecido, ¿no? Increíble. Una de las historias más conocidas de soberanía de Dios y sufrimiento es la de Job, ¿no? Seguro. Fue Dios quien dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y sufrió un montón. Como nadie de nosotros va a sufrir. Y todos quedamos como descolocados. ¿Qué pasó acá? Pero Dios estaba siendo Dios, soberano sobre sus criaturas, ¿no? Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Sí? Ahora, esto no convierte a Dios en el malo, ¿no? Pero Él gobierna aún sobre el mal. ¿Verdad? Esta parte de la soberanía de Dios y no nos gusta mucho. No nos gusta. No. Todos preferimos encontrarnos dinero en la calle a que se nos pierda, ¿no? Pero tanto en lo uno como en lo otro estuvo el ejercicio de la soberanía de Dios. Todos preferimos la salud a la enfermedad. Sin embargo, hermanos, es saludable para nuestras almas y sobre todo bíblico reconocer la soberanía de Dios aún en los momentos agrios de nuestras vidas. Eso nos va a ayudar un montón a glorificar a Dios cuando ese momento llegue, ¿verdad? Pues ese es el fin principal de nuestras vidas. No ser felices, sino glorificar a Dios. Cuando el cáncer se despierta y lo agarran a tiempo y logran extirparlo, gloria a Dios por su soberanía que nos concedió más años de vida, ¿no? Pero cuando se hizo metástasis y destruirá nuestro cuerpo y nos matará en breve, allí también hubo un ejercicio de la soberanía de Dios. Él da la vida soberanamente. Él determina el tiempo que viviremos y finalmente Él nos quita la vida y luego nos presentamos ante Él a rendir cuentas. Asirse, hermanos, de esta verdad, de este atributo de Dios, no te lleva a vivir una vida de pecado y no te lleva a una vida fatalista. Si Él ya preordenó todas las cosas, entonces vivo la vida loca. Total, estaban sus propósitos y todo sucede porque Él así lo quiere, aún mi pecado. Bueno, esa no es la respuesta a cuando esta verdad traspasa tu corazón. Claro que no, queridos hermanos. Sino todo lo contrario. Paz, consuelo en la adversidad, contentamiento, satisfacción en Él. Todo está bien. Él es soberano, sabe lo que hace, yo no lo entiendo, estoy un poco desconcertado, pero descansaré en sus propósitos divinos, que son buenos y santos. Así se responde a este atributo. Otra vez citando a Juan Calvino, si Job se hubiera fijado en los caldeos
por los cuales era perseguido, se hubiera sentido movido a vengarse de ellos. Mas como en ello reconoce la acción de Dios, se consuela con aquella admirable sentencia: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recuerda que los caldeos vinieron y sacaron todas las cosas que él tenía. Sí, ahora van a ver. Él dijo, no, acá está la soberanía de Dios, se lo permitió y ya está. Cuando Simei maldecía a David diciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Recuerdan los hijos de Sarbia, los hombres de su ejército, quisieron ir a cortarle la cabeza al hombre? Pero David, entendiendo que esto venía de parte de Dios, de su soberana voluntad, dijo, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, según Samuel 16, 10 y 11. Así debemos responder ante la soberanía de Dios, al entender mejor que la soberanía de Dios, y no tomar venganza por nuestras propias manos. Por alguna razón Dios permitió esto, y seguro que es para mi bien, aunque ello implique sufrimiento y dolor. Siempre, hermanos, así. José no se vengó de sus hermanos, es una historia conocida, sino que reconoció, Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Estaba lindo para hacerle sentir el rigor a los hermanos, ¿no? Ahora que él era el capo de Egipto, porque le hicieron mucho daño. Pero su comprensión de la soberanía de Dios en esos detalles le llevó a actuar con misericordia. ¿Vieron cómo impacta en el corazón cuando entendés la soberanía de Dios? Hasta no se vengó de sus hermanos. Otra vez quiero aclarar poniéndote un ejemplo. Esto no significa que si el vecino entró a tu patio y te robó la bicicleta, vas a decir, y bueno, la soberanía de Dios así lo quiso, ¿no? Claro que puedes actuar, ¿no? Una denuncia a la policía, le sueltan los perros. Hagamos lo que está a nuestro alcance, pero confiemos en su soberanía, en esos acontecimientos, en lo que nos vemos impotentes y no entendemos por qué sucede, ¿no? Dios sí lo sabía, Dios sí. Nosotros no, Dios sí. Por eso, hermanos queridos, debemos masticar esto. Dios es soberano y Él gobierna sobre todo lo creado y sobre todos nuestros asuntos. Solo hay que sujetarnos a Él y aprender a verle obrar detrás de bambalinas, ¿no? Él está obrando, Él está haciendo algo detrás de esto. Nada sucede en nuestras vidas por casualidad. El fin, hermanos, de esta soberanía es su gloria y el bien de aquellos que le aman. De esas dos cosas podemos estar seguros. La gloria de Dios y nuestro bien, porque Él nos ama. Así tenemos que asombrarnos de la soberanía de Dios. Nunca tiene planes malos para nosotros, siempre buenos, aunque tenga que usar el mal para actuar en nosotros, ¿no? Oremos. ¿Qué más podemos hacer, oh Dios, que asombrarnos por quién eres tú? Eso es lo que necesitamos, conocerte, oh Dios. Conocerte y asombrarnos y vivir para ti. Seguro que en la eternidad también pasaremos todo ese tiempo, toda esa vida, toda esa historia, tratando de conocerte. Y podemos comenzar ahora, oh Dios. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de las Escrituras. Anima a mis hermanos, confórtalos, ayúdales, repréndelos, exhórtalos a través de esta verdad. Tú eres soberano. Maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén.